seguro para dar la hora. Hace unos años, o hace un año, año y medio, dimos la parte de endoftalmitis, que era bastante clínica. Ahí dimos las experiencias personales. Yo trato de dar cosas prácticas, no lo que ustedes puedan conseguir en los libros, sino lo que nos ha dado la experiencia del día a día. Entonces, en 1995-96 se hizo el estudio de vitrectomía en endoftalmitis, y después de allí hubo un silencio por muchos años. Y realmente no hubo mucha investigación, y bueno, todo el mundo se quedó con esos parámetros, pero ahorita se ha reactivado un poco más otra vez esa investigación, y es lo que queremos venir a darles hoy. O sea, la parte que yo di la otra vez, no se la vamos a dar hoy otra vez, sino dar qué cosas están pasando, qué está pasando en endoftalmitis, qué se está publicando. Aquí vemos que la clasificación que da el doctor Harry Flynn, esta es una publicación del 2018, tratan de ir más a la clasificación de endoftalmitis buscando el germen causante de la misma. O sea, si yo tengo una endoftalmitis aguda, el más causante es el estafilococo coagulasa negativo. Si yo tengo una endoftalmitis crónica, voy a pensar en un Propionibacterium agnes. Si yo tengo una postfiltrante, ya el doctor Asdrúbal les dará las filtrantes traumáticas e inyecciones, que son sumamente importantes, porque hoy en día las inyecciones intravítreas han pasado en número las cirugías de catarata. Si antes la intervención que se hacía más frecuentemente eran las cataratas, hoy en día la mayor frecuencia de procedimientos que se hacen son las inyecciones intravítreas, y tenemos que estar muy preparados para que en un momento dado, si se nos presenta una infección, una endoftalmitis, pues estar preparados para tratarla. Entonces, si sabemos que la piel es el primer, es donde están los gérmenes causantes de esta endoftalmitis, pues tenemos que hacer una buena prevención, que ya les voy a hablar de eso. Entonces sí tenemos que hoy en día tenemos la necesidad de que todos ustedes se contacten con los laboratorios, se contacten con la bacterióloga y sepan, si no sabemos hacer las coloraciones, pero tenemos que informarnos de qué se trata. Cuando le hablan de una coloración de Gram y tienen un resultado inmediato y le dicen tiene bacterias Gram positivas, oye, ya ustedes van a buscar una vancomicina. Si les dicen una coloración de Silnicen, si están en infecciones muy raras, que hay micobacterios incluidos, bueno, esa coloración les puede hablar. La tinta china para hongos y el GIMSA, que es muy importante porque puedes ver clamidia, hitoplasma, claro, tienen que tener comunicación con la bacteriólogo y tienen que ser personas entrenadas en ver este tipo de gérmenes. Entonces, los cultivos son mandatorios. Hoy en día, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, ustedes tienen que saber cuál es el germen con que están luchando. Así vemos que cuando nosotros pedimos agar chocolate, agar sangre, saburó, tioglicolato, por lo general lo estamos cultivando nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque las muestras son sumamente pequeñas. Y a veces usted manda 0,2 cc al laboratorio y en el camino se va la muestra y perdió la toma de la muestra, que es sumamente importante antes de que el paciente esté recibiendo la cantidad de la batería de antibióticos que tenemos. Así tenemos que el agar chocolate se van a crecer en este medio la Neisseria gonorrea, que es más rara, pero la Haemophilus influenza sí nos interesa. El agar sangre y el anaeróbico, vamos a ver bacterias, hongos, y este germen que es Propionibacterium agnes, que es muy importante en las crónicas. El agar saburó, que es lo vamos a ver para hongos, y el tioglicolato es un germen que le dan a uno en el laboratorio los tubitos y le dice, vaya con este tubito y no lo voltee. ¿Por qué no lo voltee? Porque el tioglicolato tiene, fíjense acá, dos colores. En el color de abajo hay un indicador de óxido de reducción, que es el resasurín, es rojito, en el cual le va a crecer aquí abajo, le van a crecer los gérmenes anaerobios, aquí abajo. Y en la parte superior, en contacto con esta cavidad vacía, le van a crecer los aerobios. Entonces es importante que ustedes sepan que este medio de cultivo tiene que ir siempre en posición vertical, sembrarlo en posición vertical y taparlo y llegar al laboratorio en esa misma posición.
Y luego los gérmenes más raros como Mycobacterium nocardia, y tenemos este medio que está acá, que es el medio Lowenstein-Jensen, y ya son, yo me acuerdo de micobacterios en muy pocos casos, pero a veces cuando no sabes qué es lo que es, a lo mejor es un micobacterio. Entonces vamos a empezar a hablarles de las endoftalmitis tardías, porque voy a empezar por las tardías, pues siempre empezamos por las agudas y nos extendemos más con las agudas. Y a veces la tenemos con la postoperatoria como que sí no es muy importante. Y realmente las postoperatorias crónicas a veces son las que más nos traen problemas, porque ocurren después de las 6 semanas. Cuando usted se olvidó, el paciente está chévere, está muy bien, no se queja casi de dolor, es menos frecuente que las agudas, representan un 7.2% de todas las endoftalmitis operatorias y tienen una incidencia muy baja. Pero es la que nos trae problemas, ¿por qué? Porque el paciente después de 6 semanas le llega a su consultorio con una inflamación moderada, típicamente progresa muy lento, el paciente se pone las gotas de esteroide y mejora muchísimo, le quita el esteroide y empeora muchísimo, el hipopión es menos frecuente, el edema del párpado es menos frecuente, el dolor a lo mejor no lo tiene, pero ¿qué pasa? Que ese paciente ustedes le tienen que dilatar la pupila lo máximo que ustedes puedan. ¿Por qué? Porque este paciente le tienen que ver dentro del saco capsular las placas estas blanquecinas que son típicas del Propionibacterium agnes. No debemos olvidarnos, aparte de que el Propionibacterium agnes es el más frecuente entre el 41 y 63 de las tardías, no debemos olvidarnos de que las crónicas pueden estar producidas por hongos. Y los hongos, la doctora Pacheco, que ve córnea y ve muchas úlceras micóticas, le tiene pavor a los hongos porque a veces no nos responden en forma satisfactoria. Son muy incidentes, son crónicos. Sin embargo, siempre debemos hacer todos los cultivos porque en un 12% pueden tener gran negativo o 12% pacientes que sean crónicos con negativos. Entonces, luego tenemos otro grupo de endoftalmitis, que es las endoftalmitis postoperatorias agudas. Estas son más aparatosas, el dolor es muy importante, es el 94% de los casos en el estudio de vitrectomía para endoftalmitis fueron producidas por gram positivo. Ustedes ven un ojo rojo, congestivo, fibrina en cámara anterior, un nivel de hipopio. Por lo general, casi todas las endoftalmitis agudas son por gram positivos, los estafilococos coagulasas negativos, un 70%, dentro de ellos el estafilococcus epidermidis, entonces muy estricta la limpieza de la piel, estafilococos aureus en 9.9%, estreptococos especies en 9%, y bueno, y otros gérmenes. Mientras que las bacterias gram negativas, gracias a Dios, es un 6%, pero cuando son gram negativos, o sea, por lo general se pierde el ojo y se pierde la visión. Así tenemos que no nos debemos olvidar de los hongos, lo vuelvo a repetir, porque en algunas oportunidades estamos tratando las endoftalmitis y resulta que hay un hongo por ahí implicado. Sin embargo, es lo menos frecuente. Así tenemos que yo siempre le digo a los residentes que cuando tengan o sospechen una endoftalmitis, hagan este cuadrito con estos parámetros en su historia y gradúenlo. Su disminución de visión ya la tienen como medirla. La congestión conjuntival, tómenle una foto. Ahorita hay las mismas cámaras de los teléfonos, les toman la foto. El dolor es muy importante en las agudas y el edema palpebral, 35% de los casos. Pero fíjense que la disminución de visión y el dolor, si usted lo llama a su paciente que lo operó ayer o anteayer y el paciente le dice, tengo mucho dolor y estoy viendo borroso, tómese una foto y vean la foto inmediatamente, pero vean a esa paciente inmediatamente, porque aquí 24 horas que inyecten el ojo va a salvar el ojo, o que lo retrasen va a empeorar la visión final. ¿Qué debemos hacer? Lo mejor es evitar la prevención, lo mejor es la prevención, y no es, uno cuando ve una endoftalmitis quiere hasta taparle el ojo y taparlo, no verla, pero hay que verla y hay que decir, esto es una endoftalmitis y empezar el tratamiento. Pero empieza el tratamiento antes de la cirugía. Si usted tiene un paciente que tiene esta blefaritis, el paciente se va a operar con usted, no lo opere. Mire, señor, usted se le puede perder el ojo por una infección.
vamos a darle tratamiento, vamos a esperarle unos 15 días, vamos a esperarle 3 semanas, etc. Pero no lo ve. Si usted tiene un paciente diabético y tiene una hemoglobina glicosilada en 13, si no es una emergencia, es una catarata, no lo opere. Espere que se controle su diabetes y usted va a estar más tranquilo y el paciente va a tener menos complicaciones. Y si es un paciente de 85, 90 años, son pacientes que tienen que estar pendientes de ellos porque a veces no saben expresar sus síntomas y son pacientes que tienen el sistema inmunológico ya deprimido por la edad. Así vemos que si el paciente está utilizando esteroides preoperatorios, hacer un buen control, si el paciente tuvo una extracapsular o intracapsular, si el paciente tuvo una ruptura capsular intraoperatoria, eso aumenta mucho el índice de endoftalmitis, si el tipo de lente, la incisión en córnea clara, entonces los pacientes, los médicos nosotros que hacemos FACO, lo que hacen tienen que estar pendientes, su incisión corneal tiene un mayor porcentaje de endoftalmitis que la incisión escleral. Debemos operar el paciente en un ambiente quirúrgico adecuado. Todos operamos en unos quirófanos, pero esos quirófanos deben tener un buen control de temperatura, de humedad, los filtros de aire deben ser cambiados frecuentemente, con eso tiene todos sus esquemas de mantenimiento. El aire acondicionado de quirófano tiene que ser con una presión positiva y el personal que entra a cirugía debe ser entrenado. Mientras más gente tenga usted dentro del quirófano, tiene más incidencia, probabilidades, hay más gente, hay más bacterias, se están moviendo, si se están hablando o gritan, es peor. Entonces ese paciente tiene que estar entrenado en intraoperatoria. Es muy importante hacer la profilaxis con iodopovidona. Es económica, todo el mundo bueno, hubo una época crítica, pero sí se conseguía, está disponible, tiene un amplio espectro, tiene una rápida acción bactericida. Hay trabajos donde dice que al minuto de tener iodopovidona en los focos de saco conjuntivales, ya casi todas las bacterias que están ahí se mueren y no induce resistencia. La iodopovidona tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana contra gram positivos, contra gram negativos, esporas bacterianas, hongos, virus y protozoarios. Entonces esto es una gran ventaja, ¿verdad? Ella penetra en los poros de la membrana celular de la bacteria, oxida las proteínas del citoplasma y la bacteria se muere inmediatamente. Las propiedades es disminuir la flora bacteriana, ha sido confirmada y ha sido demostrada. Y cuando usamos la iodopovidona, acuérdense que en los fondos de saco va a ser al 5%, y en la piel alrededor 10%. O sea que la limpieza preoperatoria tiene que ser con 2 concentraciones de iodopovidona, una para la piel y otra para los fondos de saco. Así vemos estos trabajos donde demuestran, y ahí les dejo esto va a quedar grabado, dijo Cecilia, y ahí van a tener la oportunidad de revisar estos 2 trabajos donde les demuestran pues las ventajas de la iodopovidona. Luego también se ha hablado de la cefuroxima intracameral, en Europa es de un uso muy amplio. Sin embargo, el uso de cefuroxima se demostró de que la cefuroxima sí disminuye el número de endoftalmitis. Si yo tengo 3.000 pacientes y me iba a dar endoftalmitis en 12 pacientes, a lo mejor si le puse cefuroxima, me va a dar en 8. Esto ellos hablan de que no es significativo. Y si usted se va a usar 5.000 ampollas de esto para tener una endoftalmitis, usted ha gastado 4.999 ampollas de cefuroxima sin necesidad. El antibiótico como uso preventivo es muy cuestionado por los infectólogos, porque lo que hace, primero que la cantidad no justifica el medio, y muchas veces cuando la vamos a utilizar, porque sí tenemos la infección allí, el paciente a veces ha hecho resistencia al antibiótico que usted esté utilizando y perdemos las ventajas del mismo. Entonces, para usar este medicamento intracameral, tiene que ser con mucho cuidado. Igualmente se habló de la vancomicina en la solución de irrigación, tanto al 20 miligramos por mililitro, como después la bajaron a 10 miligramos por mililitro, se observó que el edema angiográfico aumentaba en forma importante. Igualmente tenemos este síndrome de vasculitis retinal hemorrágica oclusiva, que muchas veces se han reportado casos y verdad que la visión final en estos pacientes
prácticamente nula, porque se ocluyen los vasos, se inflaman los vasos, y eso es un efecto secundario de la vancomicina. Así vemos que selección del paciente riguroso, si tiene una infección en alrededor del ojo, por una infección general. Si es una infección urinaria, usted no puede operar a ese paciente. Le tienen que curar la infección urinaria. Si usted tiene en su hematología, una desviación a la izquierda, un aumento de los leucocitos, busque el examen de orina. Ah, no me lo hice, vamos a hacer un examen de orina. Siempre hay tiempo para operar a ese paciente. Lo importante es eviten complicaciones, sobre todo infecciosas. La iodopovidona, ya hemos hablado suficientemente de esto, y vemos que la forma de colocar el campo operatorio es muy importante. Si ustedes ven acá, nosotros primero se le abre o hay campos que vienen ya con el agujerito abierto, y luego el ayudante agarra con 2 aplicadores y separa los párpados. Nunca tocamos con las manos, con sus guantes, la piel del paciente. Entonces, separen, que un ayudante les separe los párpados, ustedes colocan su Tegader, y luego ya al abrirle el área al Tegader, ustedes aíslan completamente lo que es piel y pestaña del campo para continuar. ¿Okay? Eso es muy importante. Esto tómenlo en cuenta porque esto le va a disminuir los dolores de cabeza. Si ya tienen el problema, tienen que tener a la mano, que se los di en la otra oportunidad, los dosis de los antibióticos que van a utilizar. Por lo general preferimos la ceftazidima y la combinada con la vancomicina. Nosotros las inyectamos en 2 inyectadoras separadas. La amicacina es una alternativa, pues si no tienen la otro medicamento. Y acuérdense que no pueden inyectar todos los días. ¿Por qué? Porque no pasó el tiempo suficiente, la vida media del medicamento, no se diluyó convenientemente, y si lo inyectan a diario van a tener un efecto tóxico del medicamento sobre la retina. Entonces, en vez de estar curando la endoftalmitis, van a matar células nerviosas. Entonces, tienen que, por lo menos cada 48 horas. Si están sospechando de un hongo, pues aquí están las dosis de lo antifotericina B, miconazole y voriconazole. Igual no pueden inyectarse cada 48 horas. El uso de esteroides, muchas personas lo utilizan, otras no lo usan, no está, o sea, se puede utilizar, pero acuérdense quizás de utilizarlo después que ya esté el tratamiento con antibióticos y que ya ustedes vean cierto grado de mejoría de respuesta del paciente. No utilicen nunca los esteroides solo sin antibióticos. Así, otros factores que deben tomar en cuenta a un paciente que le llegan estas circunstancias, con este anillo blanquecino, ese edema brutal, un PL de visión, es un paciente que ya ustedes le tienen que decir a los familiares, sobre todo si el paciente es diabético. Si el paciente es diabético y ustedes están sospechando una pseudomonas, el paciente deben de pasarlo con su endocrino, un régimen de insulina. Deben que no esté indicado los antibióticos intravenosos, pero a veces hay excepciones. La edad del paciente es importante, la diabetes, infiltración corneal, glaucoma, rubiosis, ya esto es muy mal pronóstico. Y acuérdense que si se me rompió la cápsula, tengo que estar más pendiente de ese paciente en el postoperatorio porque la incidencia de endoftalmitis es mayor. Por supuesto, si ya el paciente le llega, que ustedes no ven el reflejo del fondo del ojo, pues ya sabe que muy probablemente está comprometido el vitrio allí, y ahí en la ecografía les va a ayudar bastante. Debemos diferenciar, yo no les voy a hablar mucho de esto, pero sobre todo el síndrome TAS. El síndrome de toxicidad de segmento anterior les llega inmediatamente. Mañana, o sea, lo operó hoy y a lo mejor a las 8 horas, a las 10 horas, el paciente llega con una córnea con estas condiciones, edematosa, con pliegue, con una fibrina en cámara anterior, pero el ojo está blanco y el paciente no tiene dolor. Entonces ahí ustedes tienen que tener a ese paciente, dilatar la pupila, usar esteroides de forma intensa, pero monitorizar a ese paciente a veces cada 12 horas. Porque usted, por lo general, es un síndrome TAS, es al siguiente día, no hay dolor, tiene estas características, pero no sabemos si es infeccioso o no hasta que ver la evolución. Con respecto a este síndrome, es muy importante estar pendiente de las instrumentistas y estar pendiente de cómo esterilizan ustedes sus cosas. Si todo lo que ustedes van a reesterilizar en el estatín y sale del estatín a su mesa, la instrumentista tiene que pasar solución balanceada, todo lo que tenga luz,
tiene que pasar porque los estatines pueden, y el agua que queda dentro de los instrumentos que tienen luz, pueden pasar al ojo y producir esta toxicidad. Entonces es importante. Este es el último editorial que me pasó el doctor Cortés, que está revisando las revistas al día. Y este es un oftalmólogo de junio de junio del 2022. Todo lo que yo le he dicho se resume aquí. Y está muy bien analizado. El uso de la cefuroxima, el de la vancomicina, por qué no uso esto, porque si uso lo otro, yo se los voy a dejar allí. El que no lo tenga me avise y yo se lo puedo pasar por correo. Pero lean la verdad, pues son 2 paginitas, pero vale la pena leerlo porque van a estar bastante claros. Entonces, cuando tengan un paciente que les llegue después de 6 semanas operado con un uveitis, ese paciente nunca ha tenido artritis, ese paciente nunca ha tenido uveitis, ese paciente no es un HLA-27, piensen que eso es una infección, por más benigna que ustedes la vean allí, que a veces se hace un karma de este tipo de paciente, porque a veces hay que sacar el lente intraocular, a veces hay que hacer vitrectomía, a veces hay que hacer para que el paciente pueda eliminarse. Acuérdense de dilatar la pupila. Acuérdense que pueden tomar los cultivos con una paracentesis de cámara anterior. Y háganlo bien para que tengan su paciente curado. ¿Ok? Yo esto es lo que les quería hablar. Cualquier duda, cualquier cosa me pueden escribir. No hay ningún problema. El doctor Asdrúbal Moreno está con nosotros ahorita en el Felo de Retina, un muchacho muy inquieto, muy estudioso. Él se graduó en la Universidad Central de Venezuela de Caracas con grandes honores, luego estuvo en la Fundación Abao, también tuvo un premio allá, fue el tercero en el curso básico Silvia Salina. Bueno, y ahora lo tenemos nosotros, que va a ser la parte médica con nosotros y también parte de la quirúrgica, y va después a la Fundación Visión con el doctor Eddie Smith a hacer un año de la parte quirúrgica. Entonces él nos presentó esta clase y me pareció que estaba muy bien ordenada, muy bien concatenada, y lo invité pues a que diera la parte de endoftalmitis para traumáticas, para las ampollas filtrantes y en las inyecciones, que es sumamente importante. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Cualquier pregunta creo que la podemos hacer al final. Sí, gracias, Emma. Entonces, adelante, Asdrúbal, y al final hacemos todas las preguntas. Vayan tomando nota, entonces. Bueno, listo por acá. ¿Estás en mi pantalla? Vemos la pantalla, te estamos oyendo un poquito entrecortado. A ver. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Ok, perfecto. Bueno, para comenzar, entonces yo les voy a hablar un poco de las endoftalmitis asociadas a blebitis. Y inicialmente hay que definir las blebitis, que son las infecciones que están confinadas al sitio o alrededor de la ampolla filtrante. Y estas pueden o no tener cierta reacción inflamatoria en cámara anterior. Los pacientes operados en filtrantes tienen ciertos factores de riesgo que pudiesen asociarse a endoftalmitis, como son la fuga ampular en el postoperatorio tardío, que estos pacientes que tienen Seidel positivo, que hayan hecho hemorragias supracoroideas o hipotonía, que tengan blefaritis, que a veces estos pacientes tratados con diferentes hipotensores oculares, a veces hacen blefaritis muy fuertes, o tengan conjuntivitis o dactiostenosis, e inclusive pacientes muy jóvenes con demencia, el uso crónico de antibióticos y esteroides, infecciones previas o traumas, son factores de riesgo asociados a endoftalmitis en estos pacientes con ampollas filtradas. La clínica de la endoftalmitis ya asociada a blebitis es ese paciente que tiene una ampolla filtrante y se presenta con dolor súbito, fotofobia, secreción purulenta, hiperemia o inyección conjuntival, que tenga reacción inflamatoria en cámara anterior, en cámara vítrea, que puede llegar con un hipopio. Y lo característico de estos casos es que vemos esta ampolla blanca u opaca en la ampolla filtrante, que se describe como un blanco sobre rojo, porque se ve muy blanco sobre todo la inyección ciliar. El tratamiento de estas endoftalmitis asociadas a blebitis usualmente depende de que hagamos pues, un diagnóstico temprano. Tenemos que hacer un cultivo y antibiograma de secreción, y el tratamiento consiste en colocar antibióticos tópicos de amplio espectro y fortificados, como lo son la vancomicina y la ceftazidima. También podríamos utilizar tobramicina y quinolonas tópicas, como la moxifloxacina,
adicional al tratamiento tópico de estos pacientes. Eso inicialmente. Por supuesto, posteriormente, dependiendo de cómo evoluciona el paciente, deben colocarse inyecciones intravítreas y pudiesen terminar incluso en vitrectomía de estos pacientes, si no mejor. La incidencia de endoftalmitis asociada a blebitis se ha descrito que aumenta con el uso de metabolitos. Podemos ver cómo la incidencia es mayor cuando se utiliza el 5-fluoracilo y aún mayor con el uso de mitomicina C. Por lo tanto, cuando se hacen cirugías filtrantes protegidas con mitomicina, hay que estar muy pendientes de esos pacientes en el tiempo y pedirle a esos pacientes que no abandonen la consulta de rutina oftalmológica, porque pueden llegar después, muchos años después, con una endoftalmitis y bueno, con terribles consecuencias. Y por supuesto, cuando son protegidas por mitomicina C, este riesgo se va incrementando a medida de los años, por lo que puede haber un adelgazamiento de la conjuntiva de esa filtrante. Y aquí podemos ver en este trabajo, los resultados de este trabajo de endoftalmitis asociadas a blebitis, en donde vemos los diferentes gérmenes que consiguieron en este trabajo, y donde vemos que lo más frecuente son las bacterias gram positivas. Y en este trabajo es bien interesante, y les recomiendo que lo busquen, porque se ve como hay una diferencia entre lo que ocurría previo al estudio de endoftalmitis, el estudio de endoftalmitis, y posterior al EB. Y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces vemos que dentro de las bacterias, lo más frecuente es encontrar bacterias gram positivas, pero también podemos encontrar bacterias gram negativas y menos frecuentemente hongos. Realmente para las endoftalmitis asociadas a blebitis no hay protocolos de tratamiento establecidos, y lo que pasó fue que después del EBS comenzaron a extrapolar esos resultados a diferentes patologías, incluidas las endoftalmitis asociadas a blebitis. Y vemos que la población que estamos tratando acá es diferente. El EBS incluía nada más pacientes con endoftalmitis postoperatoria, no pacientes con endoftalmitis asociadas a blebitis. Es por esto que las circunstancias clínicas no son similares, y aunque los microorganismos algunos son similares, pues no se pueden extrapolar estos resultados. Y aquí podemos ver cómo antes del EBS la mayoría de los cirujanos optaban por la vitrectomía vía trasplana, y cuando salieron los resultados del EBS, pues en este estudio encontraron que la mayoría de los cirujanos se decantaban más por el TAP vítreo y la inyección de antibióticos intravítreos. Y eso también asociado pues, al uso de antibióticos sistémicos. Entonces, realmente no tenemos una guía, una pauta a seguir, y no podemos extrapolar los resultados del EBS en estos pacientes. Porque vemos que en los resultados que encontraron en este estudio, la vitrectomía vía trasplana con antibióticos intravítreos fue superior al TAP vítreo con antibióticos intravítreos, con mejores resultados visuales en sus pacientes. Y aquí podemos ver en este gráfico que les estoy mostrando, vemos cómo está esta barra acá, no sé si están viendo mi cursor, donde tenemos los pacientes que realizaron vitrectomía e inyección de antibióticos intravítreos, y los pacientes que les inyectaron antibióticos intravítreos, y vemos cómo hay una mayor cantidad de pacientes en no percepción de luz en el grupo de los pacientes que recibieron las inyecciones intravítreas nada más. Entonces hay que tomar estos resultados de estos trabajos en cuenta y recordar que no siempre podemos extrapolar los resultados del EBS en estos casos. Entonces acá les quiero traer a colación un paciente que me tocó tratar en la residencia de posgrado, donde pues una paciente que tenía un antecedente de cirugía filtrante en un ojo ciego, que por mucho tiempo se mantuvo relativamente estable, sin visión, llega un día pues con mucha secreción, un dolor muy fuerte, que se quería sacar el ojo prácticamente. Y bueno, posterior al tratamiento inicial con inyecciones intravítreas y tratamientos tópicos fortificados, tuvimos un buen resultado, logrando pues recuperar a esta paciente. Como podemos observar, la gran infección que tiene nos hizo sospechar en principio que eso podía ser una pseudomonas, y apenas tuvimos el resultado del cultivo del virus, lo confirmamos y tuvimos que retirar la vancomicina. Y pues también en este caso, que la córnea estaba severamente afectada por diversas otras razones, pues salvar el paciente, el paciente. Y a veces estos pacientes es bien difícil de
son difíciles de tratar porque están muy hiperálgicos, hay mucho dolor, hay mucha hiperemia y son difíciles de inyectar. Y acá podemos observar cómo esta misma paciente, pues, al momento de hacer la inyección de los antibióticos intravítreos, pues se puede observar cómo estaba en las condiciones en las que estaba. Pero gracias a Dios tuvo un buen resultado. Ahora entrando en lo que son las endocardititis postraumáticas, realmente es una complicación poco frecuente, pero devastadora, de una lesión con globo ocular abierto, que puede ocurrir concurrente al traumatismo o posterior al traumatismo. Y pueden representar hasta el 3.4% de los traumas oculares abiertos, los que terminan en endoftalmitis. Sin embargo, los pacientes que tienen cuerpos extraños intraoculares, este porcentaje sube inclusive hasta el 15%. La clínica de estos pacientes pues, va a variar igual de acuerdo al mecanismo de la lesión, de la violencia, del microorganismo involucrado, pero va a ser lo mismo que las demás endoftalmitis, disminución de la agudeza visual, hipopia, un dolor desproporcionado a la herida, vitreitis, pueden causar también retinitis, necrosis retiniana, poliplebitis, entre otras cosas. Como factores de riesgo, pues por supuesto la presencia de un cuerpo extraño intraocular es el principal factor de riesgo para endoftalmitis en estos casos de trauma. Tener ruptura del cristalino, que sean heridas sucias, heridas con tierra, heridas con ramas, personas que han requerido hospitalización larga por el trauma, que sean traumas muy complejos, en donde hay retardo del cierre primario de la herida, más de 24 horas en diferentes estudios, son factores de riesgo para los endoftalmitis postraumáticos. La etiología, usualmente el 80 al 90% de los cultivos corresponden a bacterias. Entonces, usualmente lo que hacemos siempre en entrada es tratar con antibióticos de amplio espectro inicialmente. Sin embargo, si se sospecha que pueda ser un hongo, pues se adiciona también el antifúngico. Y usualmente son cocos gram positivos los más frecuentes, entre ellos los coagulados negativos, el Streptococcus epidermidis y el Sacrotípicus, seguidos de los bacilos gram positivos. Entre ellos el Bacillus cereus, del cual hay que tener mucho cuidado, y sobre todo esto asociado a cuerpos extraños intraoculares, porque hacen una endoftalmitis muy agresiva. Entonces, cuando vemos una endoftalmitis muy agresiva, porque un trauma, hay que sospechar esto. En los enterobacter y las pseudomonas son los gram negativos más frecuentes, y dentro de los hongos, el aspergillus es más común. Sobre el tratamiento, pues por supuesto en estos casos también hay que hacer la biopsia vítrea o el TAC de humor acuoso y mandar esto a cultivar. Eso es sumamente importante, no solo cultivar, como dijo la doctora Ramírez, estos pacientes hay que hacerles Gram Giemsa y KOH en el caso que sospechemos en hongos, y por supuesto hay que pues mandar a hacer cultivo antibiograma. No deberíamos dejar este paso por fuera, o sea, debería hacerse en todos los casos. Y bueno, el tratamiento consta de las inyecciones intravítreas. Cuando es el clínico del tratamiento, vamos a colocar banco y septa a las dosis que ya les comentó la doctora. Y en los casos donde hay endoftalmitis postraumática, se adiciona el tratamiento endovenoso, que puede ser vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, más ceftazidima, 1 gramo cada 8 horas, porque la barrera hematoretiniana se ha roto y es más factible que estos antibióticos pues, causen su efecto en la zona que están tratando. Entonces, lo que sí no debemos utilizar en heridas abiertas, por supuesto, a menos que ya haya un cierre primario, son los antibióticos tópicos, porque tenemos riesgo de toxicidad. Esto solo debemos adicionarlo si ya el globo ocular está completamente cerrado, estamos seguros de ello. Los corticosteroides sistémicos se pueden iniciar a las 48 horas de haber iniciado los antibióticos, y por supuesto los pacientes siempre, si van empeorando, pues ya lo que usualmente se está haciendo hoy en día es, si vemos que no hay una mejoría inicial con las inyecciones intravítreas, pues se pasa a una vitrectomía vía prosplana con inyección antibiótica intravítrea. Con respecto a cuando sospechamos de fúngicas, se coloca pues anfotericina intravítrea, estas dosis, y también se puede adicionar anfotericina vía endovenosa, 1 miligramo por kilogramo. Si no podemos colocar vía endovenosa, podemos poner fluconazol, itraconazol o ketoconazol vía oral. Y acá podemos ver por un caso endoftalmitis donde vemos, este caso tiene altísima sospecha de que esto sea fúngico, porque vean la lesión que hay en la córnea, esos bordes plumosos que tienen todo el aspecto característico de que sea una infección fúngica. Entonces, en estos casos, pues adicionaríamos inicialmente el tratamiento antifúngico.
El rol de la vitrectomía en estos pacientes está claro. Hay que drenar, cumple una función de drenaje de absceso, disminuye las fracciones en la retina, disminuye la cantidad de agentes infecciosos, de toxinas y de células inflamatorias, y por supuesto en el caso de los cuerpos extraños intraoculares, pues podemos retirar esos cuerpos extraños que pueden tener biofilms y acúmulos de bacterias. Por lo tanto, bueno, hay dos corrientes, hay cirujanos que hacen vitrectomías agresivas versus vitrectomías conservadoras. Sin embargo, se prefiere realizar vitrectomías conservadoras dada la complejidad que implica realizar una vitrectomía en estos pacientes y donde si a veces nos acercamos mucho a la retina, pudiésemos causar algún tipo de daño. Entonces no está mal hacer una vitrectomía subtotal inicialmente, drenar el absceso, sacar la mayor cantidad de bacterias posible y en un segundo tiempo ver cómo le va el paciente. Y si requiere una segunda cirugía, pues se puede realizar una segunda cirugía posterior. Y por supuesto, en estos pacientes se puede dejar aceite de silicón o gas, siendo usualmente el aceite de silicón que se deja por las propiedades antimicrobianas. Y acá podemos ver en la fotografía un paciente que está recibiendo una vitrectomía laparosplana, un corriente H, un caso de endoftalmitis postraumática. Y acá les traigo un video para que nos demos cuenta de a qué nos referimos con lo de drenar el absceso. A veces estos pacientes tienen en la cavidad vítrea una cantidad de material purulento significativo y pues por supuesto al retirar esto el paciente usualmente termina en cierta mejoría y realizar una vitrectomía subtotal y dejar los antibióticos pues mejora a estos pacientes significativamente. Entonces podemos ver cómo va saliendo y en el cuarto que pusieron para retirar abriendo la infusión pues sale todo este material purulento dentro. La profilaxis que hay que hacer en estos pacientes con antibióticos sistémicos es con fluoroquinolona, que se puede utilizar levofloxacina o moxifloxacina. En las guías está indicado que se colocan primero endovenosos y después se pasan a vía oral. Y por supuesto en el caso de que haya asociado un cuerpo intraocular son más agresivos con los antibióticos sistémicos. Pero también hay trabajos donde no se aplican vía oral. Luego pasando a las endoftalmitis por inyección intravítrea, como les comentaba la doctora Ramírez, es uno de los procedimientos más realizados a nivel mundial. A pesar de que son extremadamente infrecuentes, las inyecciones, las endoftalmitis por inyección intravítrea, hay que recordar que pues, esto puede pasar, puede ocurrir. Entonces, al hacerse los antifactores de crecimiento vascular endotelial, el tratamiento estándar para vasculopatías vasculares, pues esto pasó a ser uno de los tratamientos o el procedimiento médico más realizado en el mundo. Y hay una discusión sobre si esto debe hacerse en los quirófanos o en el consultorio o cirugía menor. Ya vamos a ver algo de datos sobre eso. Pero les traigo esta tabla de este estudio de meta-análisis de los académicos colaboradores, donde vemos de los diferentes estudios que se realizaron sobre endoftalmitis, o donde vienen el porcentaje de incidencia de endoftalmitis por inyección intravítrea, vemos cómo la rata o la incidencia de endoftalmitis es muy baja, 0.01 hasta 0.1 en algunos de los casos, en algunos de los grupos. Y acá podemos observar en este trabajo publicado en JAMA recientemente, el año pasado, donde hablan de la seguridad de los anti-VEGF en la oficina versus en quirófano. Y según este metaanálisis, que revisó más de 31 estudios con más de 1 millón de inyecciones intravítreas, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, siendo lo único diferente quizás algunos microorganismos, como podemos ver en esta tabla, con relación a los gérmenes encontrados en el quirófano versus los gérmenes encontrados en la oficina. Pero vuelvo a recalcar, la incidencia de endoftalmitis entre los dos settings diferentes, la oficina versus el quirófano, es igual. Entonces, realmente no hay una real necesidad de hacer este tipo de procedimientos en el pabellón. Y sobre los microorganismos, podemos ver que dentro de los microorganismos que se encontraban en el quirófano, había algunos microorganismos infrecuentes, como las especies de proteínas. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. En ambientes sumamente estériles, a veces hay pues, este tipo de microorganismos multiresistentes. Luego tenemos este trabajo del doctor Flynn y el doctor Goldberg, donde ellos describen la epidemia, o por
llamarlo de alguna forma, de endoftalmitis que tuvieron posterior a inyecciones intravítreas en el bajo palmar y los resultados que tuvieron a un año de tratamiento de estos pacientes. Lo que pasó fue que en julio de 2011 tuvieron 12 casos de endoftalmitis con inyecciones intravítreas por bevacizumab y el germen encontrado fue el Streptococcus mitis oral. Y realmente lo que sucedió acá no tiene relación con cómo la pusieron, sino que hubo una fuente de contaminación en la preparación del medicamento en compounding pharmacy. Estos pacientes lamentablemente tuvieron un pobre resultado visual, un solo paciente alcanzando 25. Y la mayoría de los cultivos pues dieron positivos, incluidos inyecciones remanentes del mismo lote que no fueron utilizadas y que se estudiaron a posterior. Y esto llevó en algún momento a satanizar quizás el bevacizumab, diciendo que el bevacizumab podía tener mayor incidencia en los que los otros anti-VEGF, pero esto realmente no es así. Y esto llevó al doctor Rosenfeld en algún momento a publicar este artículo donde habla de que el Avastin no deja a la gente ciega, es la gente que deja a la gente ciega. Y pues aquí recalcan, y este artículo es interesante, las formas adecuadas de hacer el compounding de estos fármacos, la fracción, el fraccionamiento del bevacizumab bajo una campana de flujo laminar y con todas las consideraciones que ellos describen en el artículo para evitar este tipo de problemas que pueden ocurrir y que son catastróficos. Con respecto ya a la profilaxis de estos pacientes, pues obviamente la iodocovidona hay que utilizarla, como ya comentó la doctora, se utiliza solución 10% para la preparación de piel y área periocular, en algunos casos, y en otros las gotas de iodocovidona del 5%. Hay algunos autores que han hablado sobre la irrigación conjuntival con ISC de iodocovidona, versus colocar las gotas. Sin embargo, los resultados no son realmente muy diferentes. Y lo que recomienda la academia es colocar las gotas de iodocovidona al 5% y esperar al menos 30 segundos. Y hoy en día, mucha gente dice, no, yo soy alérgico a la iodocovidona. Ya se ha demostrado que las alergias a la iodocovidona pues, son muy infrecuentes y en todo caso, si uno quiere pues, guardarse las espaldas, pues pudiese hacer una prueba previa a la colocación de la iodocovidona, pero es preferible utilizar la iodocovidona a no utilizar. En este trabajo, reportaron la resistencia a la flora bacteriana conjuntival después de al menos 3 inyecciones intravítreas utilizando solo iodocovidona del 5%, sin muchos antibióticos tópicos. Y esto fue uno de los trabajos que dio pie a la recomendación de no utilizar los antibióticos previo a la inyección de inyecciones intravítreas para anti-VEGF, ya que se dieron cuenta que la iodocovidona no promueve cambios de resistencia bacteriana en la flora conjuntival, en cambio los antibióticos sí, y esto pudiese terminar en resistencia bacteriana y pues, en caso de una endoftalmitis resistente a antibióticos, no sería doctor. Y acá tenemos otro trabajo sobre los cambios en la resistencia a antibióticos debido al uso repetido por la repetición de inyecciones intravítreas, donde tuvieron 80 ojos o 40 pacientes, en donde pues, en algunos les colocaron fluoroquinolona por 4 días. Después de la inyección intravítrea se encontraron tasas de resistencia altísimas comparadas con los ojos control, en donde no se colocaron antibióticos tópicos. Entonces, este es otro trabajo que nos habla sobre, vamos a decir, los riesgos de colocación necesarias después de las inyecciones intravítreas. Entonces, la profilaxis antibióticos profilácticos la incidencia de los termitis con inyecciones intravítreas sugiere que el riesgo de termitis con inyecciones intravítreas incluso puede aumentar con el uso de antibióticos profilácticos pre y post inyecciones intravítreas por la causa de evitar resistencia bacteriana en la conjuntiva de nuestros pacientes. Y otra razón por la cual no tiene mucho sentido hacerlo es que los antibióticos tópicos no penetran el cuerpo visto en dosis que alcanzan niveles terapéuticos, por lo tanto realmente de haber una inyección, por ejemplo, de un fármaco contaminado, esto no nos estaría ayudando realmente, el paciente igual haría la muerte. Sin embargo, hay pacientes, y algunos de ustedes que están escuchando, pues deben así haberlo visto en algún momento, hay pacientes que posterior a las inyecciones anti-VEGF hacen inflamación
inflamación, inclusive inflamación severa, no infecciosa. Entonces es importante discriminar entre este tipo de inflamación y las endoftalmitis por inducciones intravítreas. Estas son reacciones inflamatorias, transitorias, usualmente autolimitadas, y tienen más o menos los mismos síntomas que ya hablamos, la visión. La diferencia es que hay dolor mínimo, puede haber reacción severa en cámara anterior, puede haber mallas de fibrina o hipopio, y puede tener un aspecto cerebrovascular, pero lo característico de esto y cómo diferenciarlo es que responde muy bien a los esteroides tópicos, a diferencia pues, de las endoftalmitis que no responderían solamente a los esteroides. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a las inyecciones intravítreas? Bueno, tratar las blefaritis o las myelonitis previo a los procedimientos, evidentemente. Con respecto a si hacerlo en quirófano consultorio, ya vimos que no hay ninguna razón de peso para hacerlo en uno o en otro. Con respecto a las normas de asepsia, es importante, y así lo destaca la academia, el uso de tapabocas, no hablar, mantener la boca con protección, que no toque ninguna superficie y mucho menos que no toque el párpado del paciente. Y bueno, hoy en día utilizamos bases se utiliza el uso de la cloroquina al 5% en sangre conjuntival, y recordar que hay que dejarlo más de 30 segundos. Y el uso del blefarostato está indicado, y a pesar de que algunas personas no lo ponen por seguridad, es muy importante utilizar el blefarostato. Y si es posible, los blefarostatos que tienen las palas, para evitar que las pestañas entren al campo operatorio, mejor. Y por último, las endoftalmitis. Para hablar de las endoftalmitis endógenas, estas son unas entidades en donde hay un pobre pronóstico visual, que pueden tener altas tasas de mortalidad, a diferencia de los otros tipos de endoftalmitis de los que hablamos. Ellas representan del 2 al 8% de todos los casos de endoftalmitis, son muy agresivas y requieren un tratamiento inmediato. Y a veces, lamentablemente, se hace un diagnóstico errado inicialmente en estos casos. Con diferentes trabajos se ha encontrado que, bueno, predominante el sexo masculino, del 60 al 77% de los pacientes tienen una condición médica predisponente, sea, como podemos observar en esta tabla, diabetes, usuarios de drogas endovenosas, enfermos por HIV, que tengan algún tipo de enfermedad autoinmune o de cáncer que afecte su sistema inmunológico, y por supuesto, en la mayoría de los casos hay un foco extraocular de infección localizada. Como pueden ver en esta tabla de este trabajo, que recomiendo que revisen, de 242 casos seguidos de endoftalmitis endógena bacteriana, vemos que el poco más frecuente es usualmente un absceso hepático, seguido de pulmón, de endocarditis y bueno, las otras que tienen ahí, inclusive pues, abscesos cerebrales. Actualmente a veces estos pacientes son pacientes que están hospitalizados, pero a veces son pacientes que están en la calle, que tienen una diabetes descontrolada, que tienen un sistema inmunológico muy afectado, que pueden realizar o pueden hacer un endoftalmitis endógena y un momento a otro en la calle. La fisiopatología es, por supuesto, la diseminación hematógena de estos microorganismos que pueden atravesar la barrera hematomuscular, y que ocurre esto por un compromiso inmunológico, como por ejemplo en pacientes diabéticos, donde hay permeabilidad. Los síntomas son iguales a las otras endoftalmitis, hay visión borrosa, solamente puede haber dolor, pero no en la mayoría de los casos en una operatoria. Y hay, bueno, diversos signos como la imposibilidad del fondo ocular, el popio, mitreitis, el cámara anterior, y esto sí es más importante, la fiebre, en estos casos es un indicador de que esto puede ser un problema ya endógeno. Igual las manifestaciones sistémicas asociadas, que es de las cosas más frecuentes. Los hemocultivos usualmente dan positivos en el 70% de los casos, y los cultivos intraoculares pueden dar el diagnóstico definitivo de la endógena con alta tasa de positivos. También las muestras de tapicio y de cámara anterior pueden dar positivos. Vemos que obviamente las muestras de cámara anterior en menor cuantía, sin embargo es preferible hacer eso a no hacer nada. Y por supuesto estos pacientes, si van a mesoperatoria, pues hay que hacerles su tapicio en mesoperatoria. Y hoy en día podemos inclusive hacer estudios avanzados como la técnica de reacción polimerasa para diferentes microorganismos. La etiología en estos casos es más frecuente, las gram negativas que los positivas. Por supuesto son mucho más frecuentes las bacterianas, pero también a veces las podemos tener por hongos, en candidemia. A veces hay ciertas diferencias geográficas en los diferentes países. Podemos observar en esta tabla de los diferentes microorganismos causales que encontraron en este trabajo,
y vemos que dentro de las cosas frecuentes que ellos encontraron fue pues la neumonía en la mayoría de los casos y los antibióticos agua. El tratamiento incluye, por supuesto, antibióticos sistémicos porque hay que tratar la infección sistémica muy bien. Pero también podemos colocar antibióticos intravítreos, de lo que hablamos, y usualmente esta combinación y el uso de los antibióticos pues, da mejores resultados visuales en el caso de nutrición y visceración. Podemos observar acá que se puede realizar vitrectomía en toma de muestra de antibióticos intravítreos con mejores resultados visuales y menor tasa de visceración y nutrición. Lo que pasa es que a veces estos pacientes son pacientes que están sumamente enfermos y que no pueden ir a una mesa operatoria por su infección sistémica. Entonces a veces tenemos que recurrir a los antibióticos intravítreos. Podemos ver acá que ellos encontraron una mayor cantidad de pacientes que tuvieron que ser viscerados y enucleados cuando solo se utilizaron antibióticos intravítreos, a diferencia de los que recibieron pues, vitrectomía y antibióticos intravítreos. Y por último, bueno, traigo este trabajo en que se llevó a presentar en algún momento, estos mismos japoneses, presentaron en 2019, en 2020, en Ophthalmology, donde unos japoneses utilizaron, después de haber hecho estudios en animales y de pasar las diferentes fases de investigación, utilizaron iodopovidona al 0.025% en la solución salina balanceada durante la vitrectomía, en algunos casos de endophthalmitis endógenas de pacientes que ya iban a enucleación, o sea, y a visceración. Entonces eran ojos que ya estaban, vamos a decir, perdidos y ellos decidieron pues, tratar de salvarlos realizando este procedimiento con, según el trabajo, pues buenos resultados. Y después este mismo grupo de autores publica algunos casos, por ejemplo, en este caso, un reporte de casos de una endophthalmitis endógena tratada con inyecciones intravítreas de iodopovidona a dosis muy bajas, con buenos resultados, como pueden observar en la fotografía en la margen inferior de la pantalla. Bueno, por último, este paper que también presentó la doctora Ramírez, donde le hacen un llamado de atención a los cirujanos de retina, ya que la incidencia en endophthalmitis en postvitrectomía es mayor que en la cirugía de catarata y en otros procedimientos, y que se ha, a pesar de que en todas las otras especialidades, en todos los otros tipos de procedimientos quirúrgicos, la incidencia de endophthalmitis ha bajado con el tiempo, en los casos de la vitrectomía no ha sido así. Más bien ha tendido a subir la incidencia, y esto puede relacionarse al uso de gauge más bajos, vamos a decir que no requieren en algunos casos sutura y que a veces no es tanto así, quedan algo hipotónicos los ojos y puede tener mayor riesgo de endophthalmitis. Entonces, en este artículo muy reciente, publicado en Retina, pues hacen ese llamado de atención, hablando de que hay que continuar con buscar mejores opciones para el caso. Bueno, eso es lo que les traje el día de hoy. Cualquier pregunta pueden hacerla. Un millonzote de gracias a ambos expositores. Tengo por aquí unas observaciones y unas preguntitas. Primero que nada, quería disculpar al doctor Perazo, que por razones personales lamentablemente no está con nosotros aquí, que nos interesaban tantísimo sus comentarios, pero bueno, para la próxima será. Recuerden a todos, antes de pasar a las preguntas y dudas, que estas conferencias van a quedar grabadas y las vamos a colgar en la página de YouTube del IMOC, que se llama así tal cual, IMOC, I-M-O-C. También les decía al principio de la conferencia, y lo quería recalcar por los que no lo oyeron, nosotros también abrimos este año un programa de fellow de retina y vitrio, coordinado por la doctora María Belisa Baldó y el doctor Antonio Perazo. Nuestra fellow es la doctora Guzmari Hernández, que bueno, ha sido una cuestión espectacular las clases que se han dado durante lo que va de año en el bloque de retina, como me imagino que hay aquí más de uno interesados en el tema de retina. Les recomiendo mucho que se metan y los revisen. Acaba de terminar ayer
todo el bloque de revisión, ¿cómo no, doctor Cortés? Ya le digo, de revisión de la parte de retinopatía diabética, que se la recomiendo ampliamente. Bueno, entonces antes de yo decir mis preguntas, le quisiera dar la palabra al doctor Rafael Cortés, que nos va a decir unos comentarios. Adelante, doctor Cortés. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar a los expositores, pues sin lugar a duda hicieron una excelente exposición y revisión de la materia. Yo simplemente quería hacer dos comentarios. Uno en relación a la povidona, que muchas veces, que ya lo mencionó el doctor Moreno, no se usa porque el paciente refiere ser alérgico. Y no hay una reacción cruzada en esos pacientes que dicen que tuvieron una reacción con un estudio de estos de imagenología. Entonces, yo siempre uso yodopovidona, aún en aquellos pacientes que me dicen que son alérgicos. Yo aprendí algo del doctor Flynn. Usted lo puede hacer la asepsia en cualquier forma, pero en el momento, en el caso de la inyección o del procedimiento quirúrgico, pongo un poquito de povidona en la superficie, pero unos 30 segundos y lo lavo. Yo prefiero un poquito de reacción alérgica y no una endoftalmitis. Eso por un lado. Otra cosa que quería comentar es en el uso de la cefuroxima, los antibióticos profilácticos. Como ya se mencionó, lo mencionó la doctora Ramírez, hay estudios serios en que realmente la prevención que se hace no es lo ideal porque ese antibiótico en particular no cubre la mayoría de los gérmenes que producen una endoftalmitis. Y segundo, que en ese estudio inicial se criticó en alguna medida que lo que reportaba, la incidencia de endoftalmitis que reportaban en algunos centros era muy alta, uno en 500, uno en 400. Si uno tiene esa tasa de endoftalmitis, uno debería revisar sus procedimientos porque algo se está haciendo mal, porque en otros centros de mucha reputación reportan una incidencia de 2, uno en 2000, uno en 3000. Quiere decir que quizás las medidas preventivas que estamos haciendo no son lo adecuado. Básicamente, esos eran los comentarios que quería hacer. Bueno, felicitaciones a los expositores y a los organizadores, porque fue una excelente sesión. Gracias. Mil gracias, doctor Cortés. Justamente, algo de eso iba yo a decir, porque en un chat que tenemos que creó el doctor Ángel Pineda, lo llama Grupo Nacional de Cataratas, donde también interviene el doctor Cortés, hubo esa discusión de casi todos los cirujanos allí de cataratas usan rutinariamente los antibióticos intracamerulares. Y en esa oportunidad el doctor Cortés dijo lo del povidine y que también lo de la yodopovidona y que también se ha visto que no hay reacción cruzada entre esa gente que dice, no, es que una vez me pusieron yodo en la vena y hice una reacción y no es lo mismo que la yodopovidona. Entonces los pacientes que han hecho reacción a material de contraste pues endovenoso no hacen reacción cruzada con la yodopovidona que usamos en forma tópica porque no es lo mismo y no hay reacción cruzada allí. Nunca se me olvida que el doctor Cortés hizo ese comentario allí en su momento. Sí, y algo adicional, perdón, hay un trabajo de la Universidad de Emory en que ellos utilizan lidocaína subconjuntival y que esto tiene un efecto de bacteriano también y nosotros lo utilizamos de rutina. Yo encuentro que hace que la inyección sea más confortable y es un punto más que según este trabajo bien basado, yo creo que se justifica colocar una pequeña cantidad de lidocaína subconjuntival en el sitio de la inyección. Y un detallito que hace el doctor Flynn es que en el momento en que uno marca el sitio donde va a hacer la inyección, coloca una gotica de povidona también en ese momento de la inyección y yo creo que es algo que también es una medida preventiva que vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, tenía una preguntita para Gema. Fíjate, según yo saco de lo que ustedes han expuesto, si yo, por ejemplo, recibo un paciente con clínica de endoftalmitis, pero por ejemplo un día sábado, suponte que fue operado el miércoles y entonces el sábado viene con una franca clínica de endoftalmitis. Y bueno, es que como estamos en unidades oftalmológicas y no en clínicas, o sea, uno no tiene tanto acceso para la parte, o sea, de repente de meterse en pabellón, de hacer ciertos procedimientos. Estaría bien entonces
tomarle una muestra intracamerular, que uno igual la puede llevar a hacer bacteriología, para entonces iniciarle el tratamiento de una vez. Sí, fíjate, ¿te acuerdas que en la clase anterior, qué bueno que preguntaste eso, nosotros mostramos la técnica que nos tenemos de tomar la muestra por una paracentesis ahora 5, por cámara anterior e inmediatamente inyectar los antibióticos? Normalmente yo inyecto la vancomicina separada de la ceftazidina, inyecto una, pongo al paciente hacia atrás, espero 5 minutos o 10, inyecto la segunda dosis. Esa muestra puedes, si uno no tiene normalmente los platicos para sembrarlo, pero esa muestra la puedes meter en un medio de transporte y bacteriología la procesa. Claro, ahí no vas a tener las coloraciones especiales, porque si tienes un laboratorio cerca, sí la puedes llevar, pero si el laboratorio, oye, 1 hora, 2 horas que la vas a llevar, ya la muestra se te puede dañar. Pero hay medios de cultivo de transporte. Okay. ¿Y Eso qué sí haría? lo puede hacer. Sería que inyectara inmediatamente el paciente a esperar el lunes, o es más, si no puede hacer cultivo por razones mayores, yo prefiero que inyecten al paciente y después averiguo. Ok, bueno, y teniendo esas estadísticas, ya sabes que lo que vas a usar, el coctelito Sí, que siempre ponemos, prácticamente te abarca todo para una endoftalmitis postoperatoria inmediata, pues, ¿no? sí. Luego, bueno, yo no entendí muy bien, esta es para Drúbal, cuando hablan de vitrectomía agresiva versus conservadora, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque, bueno, por lo menos siempre oímos al doctor Perazo, él por supuesto le gusta muchísimo hacer la vitrectomía en los pacientes con endoftalmitis, él con eso no es muy conservador, él procura pronto hacer vitrectomía, inyectarle sus antibióticos intravítreos, ¿no? Pero no sé cómo sería ese límite entre una vitrectomía agresiva versus conservadora, no entendí ese concepto. Sí, bueno, definitivamente hoy en día hay una tendencia a realizar una vitrectomía temprana en los casos de endoftalmitis, sobre todo si el paciente no evoluciona favorablemente. Por supuesto, por ejemplo, en un escenario en el cual tengamos un paciente que se operó y está un viernes o un sábado, tiene una endoftalmitis, se inyectan los antibióticos intravítreos, el paciente no mejora, lo ideal es ese paciente lo antes posible, posterior a la inyección de antibióticos intravítreos, pues si no ha mejorado, llevarlo a una vitrectomía. Eso es lo que hay una tendencia a hacer eso hoy en día, a pesar de que no es lo que reportó el EBS en su momento. Pero hoy en día el EBS es un estudio que se hizo hace mucho tiempo. Hoy en día hay pues mayores tecnologías y hay diversos autores que concuerdan con esta tendencia de realizar una vitrectomía temprana. Pero ahora relacionado a la pregunta entre hacer una vitrectomía conservadora versus una vitrectomía agresiva, me refiero al hecho de que uno en estos casos a veces no puede hacer una vitrectomía total, no puede hacer un afeitado de la base del vitrio, no puede acercarse mucho a la retina porque pudiese, primero la visualización a veces es mala, la córnea puede estar opaca y pudiese generar más daño que beneficios al paciente. Entonces en estos casos está justificado realizar simplemente un port vitrectomy, una vitrectomía subtotal, para drenar esa cantidad de material turbulento, como mostré en el video, y pues ayudar a este paciente. Y si hay que hacer en un segundo tiempo, pues una segunda vitrectomía para remover la llave posterior, no pasa nada, se puede realizar en un segundo tiempo con buenos resultados. Entonces es preferible no arriesgar la retina del paciente y ser conservador en ese aspecto en algunos casos. Gemma, aquí me preguntan por privado, por el chat privado, que no entendieron bien si cuando haces la punción intracamerular e inyectas antibióticos, ¿los haces allí o es que los inyectas intravítreo? No, explico. Nosotros, bueno, sobre todo en el hospital, cuando inyectaban los muchachos intravítreos en un ojo con endoftalmitis, por lo general el paciente se complicaba con desprendimientos de retina. Y el doctor Cortés trajo esas técnicas desde hace muchos años, porque prácticamente nosotros siempre tratamos
las endoftalmitis, no inyectando vía pars plana, 3 milímetros de limbo, sino por cámara anterior. Uno con las medidas de sepsia y antisepsia ya sabemos, un separador, hacemos una paracentesis en cámara anterior, ahí vamos a sacar 0,1, 0,2 cc y eso va a cultivo, y yo les recomiendo que traten de familiarizarse con los medios y todo eso y de cultivar ustedes mismos, sembrar ustedes mismos. Y en ese mismo momento, después que usted sacó esa muestra a cultivo, tiene las 2 inyectadoras preparadas, por lo general con aguja 30, y por la misma paracentesis se mete detrás del IDI, tratas de entrar al saco y el ayudante, ya tienes montada el 0,1 cc, que está el antibiótico diluido, el ayudante te puede inyectar, o uno mismo, si tienes la habilidad, pues uno mismo, pero puedes tener un ayudante que te inyecte en el saco capsular. Supuestamente entró la vancomicina. Yo siempre pongo primero la vancomicina porque por lo general son gran positivos. Sacaste esa inyectadora, pero inmediatamente pusiste al paciente en posición supina y que me mueva el ojo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo para que ese antibiótico migre hacia atrás. Luego a los 10 minutos, 5 minutos, vuelves a colocar al paciente allí, agarran la otra inyectadora y hacen la misma operación con el segundo antibiótico. Y lo vuelves a colocar y luego empiezan los antibióticos tópicos reforzados. Ahí no hay que olvidarse de los esteroides, usar esteroides tópicos, no hay que olvidarse de dilatar la pupila y no hay que olvidarse de la tensión ocular. Bueno, una cosa que fue nueva para mí, Asdrúbal, es que no había diferencia entre las inyecciones intravítreas en pabellón o en consultorio. Nosotros en IMOC dejamos de hacer esos procedimientos en consultorio, en teoría porque, bueno, por la bibliografía que teníamos de evitar endoftalmitis. Nosotros todos estamos haciendo esas inyecciones en pabellón. Yo voy a llevar esta información novedosa para, oye, porque imagínate cómo lo que sucede con los costos para el paciente de hacer las inyecciones. Yo no sé si eso es o sea, porque vi que tenían ese estudio, pero no sé si es algo más generalizado. No sé, ustedes en SECOV, ¿qué están haciendo? Mira, siempre la hemos hecho en consulta, toda la vida. Y desde hace, bueno, desde que yo que me entrené con el doctor Cortés, inyectamos gas, sacamos gas, inyectamos antibióticos desde hace muchos años. Y no hemos tenido problemas, gracias a Dios. ¿Qué diferencia hay entre hacerla en quirófano y en consulta? Que cuando tengas una endoftalmitis, los gérmenes que adquieres en quirófano son más agresivos que los gérmenes que tienes en consulta. Claro, en el hospital a lo mejor, si no tiene un área bien estéril y es contaminado, bueno, justifica una área de cirugía menor y ese tipo de cosas. Pero ese paciente se tiene que inyectar cada mes, a veces por un año, a veces por toda la vida. Y llevar ese paciente a quirófano cada vez resulta bien cuesta arriba, sobre todo ahorita con esta etapa de inflación. Entonces, vas con Palmer, inyecta en consulta, por ejemplo, que es el primer centro de Estados Unidos de ojo. Y tú vas a muchos centros en Estados Unidos e inyectan a nivel de consultorio. Entonces, yo creo que tomando las medidas, claro, las medidas con un tapaboca, no hablar con el paciente en el momento de la inyección, la biocovidona, usar los separadores que son sólidos para que las pestañas no estén en contacto en el sitio de la inyección. Tomando estas precauciones, yo pienso que estaremos, o sea, no es un pecado hacerlo en el consultorio. Ok, el doctor Cortés no quería hacer otra observación. Adelante. Sí, en relación a ese punto de la inyección en el consultorio, sin lugar a dudas, hoy en día hay suficiente evidencia que dice que no se incrementa, lógicamente, tomando las medidas preventivas pertinentes, la incidencia de endoftalmitis. Y la experiencia nuestra es que hemos visto muchos pacientes que han venido recibiendo la inyección en un área quirúrgica, y cuando han llegado a nuestro centro lo hacemos a nivel de la consulta, como dijimos, y los comentarios de los pacientes es realmente impresionante desde el punto de vista psicológico para el paciente. Cuando va a un consultorio, lo inyecto está en el consultorio versus inyectarlo en el área quirúrgica. Yo creo que ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta, aparte de los costos, que eso incrementa enormemente los costos. Ahí no tenemos ninguna duda que hay suficiente evidencia reportada hoy en día
en que el hacerlo en un ambiente adecuado en el consultorio no incrementa la incidencia en endoftalmitis. Gracias. Gracias, doctor Cortés. Asdrúbal, adelante. Sí, quiero comentar también eso, no estoy compartiendo la pantalla, pero le puse otra vez aquí el metaanálisis. Y realmente, cuando hablamos de endoftalmitis, no es algo tan infrecuente. A veces hacer un buen análisis estadístico y tener resultados o datos fuertes al respecto es difícil, porque requerimos una cantidad muy grande de procedimientos para llegar a conclusiones sólidas. Entonces, es importante revisar artículos como este, un metaanálisis que incluye más de 1 millón de procedimientos, en donde al final, bueno, vemos que la data está ahí, pues, y sencillamente, pues, no hay un aumento de incidencia de endoftalmitis, o no hay una diferencia significativa entre uno y el otro. Entonces, yo creo que hay que hacerle caso quizás a la ciencia y bueno, por supuesto, esto tiene implicaciones desde el punto de vista psicológico, económico, como decía el doctor Cortés. No, y definitivamente, y con lo que dice Gemma, que de paso los que se complican, las bacterias son peores si han sido en pabellón, pues ni hablar. Marisabel Andrade dice que en la Universidad de California lo hacen en consultorio también. A ver, alguien está aquí levantando la mano, pero dice iPad. iPad tiene la palabra. No sé quién es, le veo la franela. Activa activa el micrófono. Es que le pongo aquí. Listo. Listo, adelante. Hola, buenas noches, doctor Yepes de Maracaibo. Excelente charla. Sí, mira, totalmente de acuerdo con Rafael. Nosotros usamos la iodopovidona, pues, y eso se basa en el hecho de que, recuerdes, Mark Speaker publicó en el Ophthalmology en 2002 el trabajo donde ellos le hicieron genética molecular a todos los pacientes que tenían la conjuntiva, de manera que el uso de la iodopovidona, aun cuando hay alergia, un poco a usarlo. Nosotros en el consultorio, y como dice Rafael, los pacientes se sienten mejor cuando lo inyectamos en el consultorio que cuando lo inyectamos en pabellón. Al ir al pabellón, el paciente tiene una unidad del paciente y agravar el cuadro. ¿Qué otra cosa? Los antibióticos operatorio y catarata siempre lo colocamos intraestromal más que en cámara anterior. Cámara anterior, el clean-up, la eliminación del antibiótico es 1 día y medio, por lo tanto, pasado ese tiempo, el paciente queda desprotegido. Cuando lo inyectamos intraestromal, nosotros hicimos un estudio que uno de mis feos lo presentó en Urretina, y le inyectamos intraestromal, eliminamos las células aladas, por lo tanto el antibiótico penetra mejor, y le hicimos a estos pacientes OCT y veíamos que la deturgescencia de la córnea duraba hasta 4 o 5 días. Por lo tanto, durante 4 o 5 días había un paso de antibiótico de la córnea a la cámara anterior y estos pacientes estaban más seguros. Y sí, yo hago vitrectomía tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque aquí no estamos en Norteamérica, que el paciente puede responder más a tus exigencias. Yo lo chequeo y si está empeorando, lo meto a pabellón de una vez, porque es más fácil operar un ojo menos inflamado que un ojo más inflamado. Totalmente de acuerdo. Oye, muchas gracias y maravillosa charla. No sé si tienen algún comentario final, Gemma o Asdrúbal. No, la verdad que muchas gracias por la invitación. Hemos tenido una audiencia excelente. Gracias a todos por compartir. Estamos a la orden. Cualquier información, si quieren la técnica anterior, te la volvemos a pasar. Ok. Bueno. Oye, más súper agradecido. La actualización estuvo espectacular. Asdrúbal, bueno, excelente exposición. La verdad es que, wow, no me lo esperaba así tan completo. Esto fue un lujo. Menos mal que queda grabado. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, Asdrúbal, te auguro muchísimo éxito. Estás donde tienes que estar.
y tengo muchísimo cariño por tu mamá, Carmencita, le dices que le mando abrazos. ¿No estará por ahí conectada? No, está con mi hermano en otro país. Ok. Muchísimas gracias y quería dar las gracias también bueno, a la doctora Ramírez, al doctor Protege, a la doctora Centeno, por todo lo que me han enseñado hasta ahora y por la oportunidad de estar acá con ustedes hoy. Bueno, gracias y mil gracias para Gema y para el doctor Cortés. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.